Imaginen esto. Una decisión, 102 criaturas, y un continente, bueno, un continente entero puesto de rodillas. Un simple acto de buena fe que desató un desastre ecológico de proporciones épicas. Y todo comenzó así. A ver, para que entendamos la escala de esto, empecemos por el final. Hoy en día, se estima que en Australia hay cientos de millones de sapos de caña. Y no es una exageración. Es una plaga de proporciones bíblicas. Un número tan grande que es difícil hasta de procesar. Y pensar que todo, absolutamente todo, empezó con solo 102 de ellos. 102. Entonces la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Cómo es posible que una solución que parecía tan lógica, una decisión tan de sentido común, terminara desatando una catástrofe que un país entero todavía no puede controlar? Bueno, para responder eso, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Porque para entender la magnitud de este desastre, primero hay que entender la desesperación que lo provocó. Y esto es clave, no fue un acto de malicia, para nada, fue un acto de pura necesidad. Ok, vamos a situarnos. Estamos en 1935. La industria del azúcar, que es uno de los pilares de la economía australiana, está al borde del colapso. Un escarabajo muy pequeño está devorando las cosechas y simplemente no hay soluciones a la vista. Pesticidas o eran carísimos o directamente no existían. El país necesitaba un salvador, un héroe totalmente inesperado. Y creyeron haberlo encontrado en el sapo de caña. Pero, ojo, aquí hay un punto fundamental. En su hábitat natural, allá en América Central y del Sur, este sapo no es ningún monstruo. Es simplemente una pieza más del rompecabezas ecológico. Tiene sus depredadores, sus enfermedades, está controlado. Era un animal fuerte, sí, pero no era invencible. Y bueno, este contraste lo resume todo. Aquí está la clave de toda la tragedia. Al mover al sapo de un ecosistema a otro, no solo se movió un animal. Lo que hicieron fue transformar a un depredador controlado en un superdepredador sin absolutamente ningún tipo de control. Así que, con la mejor de las intenciones, Australia importó 102 de estos sapos pensando que tenían el arma biológica perfecta para salvar su industria. El problema fue un pequeño pero fatal descuido. Aquí tenemos el primer error, y es uno garrafal. Un detalle que lo cambió todo. El problema, o sea, el escarabajo, no andaba por el suelo. Se alimentaba y se reproducía en la parte más alta de las plantas de caña, allá arriba, fuera del alcance de la mayoría. Y el arma, nuestro famoso sapo de caña, pues es un animal de tierra. No trepa, se mueve por el suelo. Así de simple. La solución nunca, jamás, se iba a encontrar con el problema. Fue un fracaso rotundo desde el primer día. Pero cuidado, no fue solo un fracaso inofensivo, no, fue la receta perfecta para el desastre. Piénsenlo así. Primero, una defensa insuperable. Un veneno tan potente que mata al instante a cualquier depredador local que lo intente. Segundo, al no tener depredadores, su población no tiene ningún freno. Y para rematar, una capacidad de reproducción explosiva. Una sola hembra puede poner hasta 30.000 huevos de una vez. La tormenta perfecta. Uno pensaría que la historia termina ahí, con un error garrafal y una plaga que se extiende. Pero no. La cosa se pone peor, porque la invasión no solo se expandió, sino que evolucionó para ser más eficiente. Esto es a la vez fascinante y aterrador. Miren, en los primeros años, los sapos avanzaban unos 10 kilómetros por año. Para la década de los 90, esa cifra se había disparado a 60 kilómetros anuales. No es solo que hubiera más, es que eran más rápidos. Y la ciencia lo confirmó. Los sapos que iban en la vanguardia de la invasión, literalmente, evolucionaron. Desarrollaron patas más largas y mayor resistencia para poder viajar más lejos y más rápido. La propia invasión se convirtió en el motor de su propia evolución acelerada. Un caso de libro de texto ocurriendo ante nuestros ojos. Y claro, esta invasión cada vez más rápida y fuerte no se detuvo en los campos de caña de azúcar. Desencadenó una reacción en cadena, un efecto dominó que arrasó con ecosistemas enteros y golpeó directamente a la sociedad australiana. La magnitud del daño es inmensa. Depredadores nativos que llevaban milenios en el continente, como serpientes y marsupiales carnívoros, murieron en masa. Los anfibios locales fueron desplazados, no podían competir. Las redes alimentarias colapsaron. Incluso las fuentes de agua se contaminaron con sus toxinas. Una devastación total. ¿Y qué se hizo para solucionarlo? Pues esta tabla cuenta una historia bastante triste de fracaso humano. Décadas de inacción y de optimismo permitieron que el problema se volviera incontrolable. Luego, los esfuerzos por sacrificarlos en masa tuvieron un efecto mínimo, muy temporal y localizado.
Hoy la ciencia ya ha abandonado la idea de la erradicación. El objetivo ya no es ganar, es solo gestionar el daño. Y todo esto nos lleva de vuelta al principio. La historia del sapo de caña no es, en el fondo, la historia de un animal malvado. Es la historia de un error humano. La catástrofe fue el resultado de toda una cadena de fallos muy humanos. Se buscó una solución rápida a un problema económico, ignorando por completo la complejidad de la ecología. Se subestimó el riesgo de una forma casi arrogante y, cuando el desastre ya era evidente, la reacción fue demasiado lenta. El sapo solo hizo lo que la biología le dicta: sobrevivir y reproducirse. El problema no fue el animal, sino el sistema en el que fue introducido. Se convirtió en un monstruo porque fue puesto en una situación creada por un diseño humano profundamente defectuoso. Y quizás esta es la lección más importante de todas. El verdadero culpable nunca fue el sapo. El problema de fondo está en nuestra forma de tomar decisiones, en cómo calculamos los riesgos y en nuestra incapacidad para ver el panorama completo. La historia del sapo de caña es una advertencia muy seria. La pregunta es, ¿la escucharemos la próxima vez?